A ver, buenas tardes, estamos en Radio Cómplices, en el programa con Jesús García. Y bueno, buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes, Fernando. A ver, empezamos el programa, vamos a hablar de la respuesta o cómo recibe la respuesta un menor dependiendo de la edad. Sí, ese es el tema que es muy necesario saber, porque el educador o la familia tiene que saber el niño que es capaz de entender, ¿no? No se le puede hablar en un lenguaje que es incapaz de entender, en función principalmente del sistema madurativo que tiene el niño, ¿no? El niño nace con un sistema nervioso inmaduro, indudablemente todavía no se le ha desarrollado al completo todo el sistema de las neuronas, ¿no? No le ha madurado el sistema nervioso central, y por lo tanto es incapaz de entender nuestros mensajes según la edad, ¿no? Y en función de eso, pues nuestra estrategia educativa tiene que ir variando conforme va madurando biológicamente el menor. ¿Crees que en eso los padres estamos un poco perdidos? Porque nos pensamos que como son nuestros hijos ya entienden directamente todo lo que intentamos mandar, tenga la edad que tenga. Indudablemente esa es la clave, ¿no? La clave normalmente suele ser que queremos que el niño capte a la primera el mensaje educativo y nos haga caso, ¿no? Sin entender que el niño lleva su proceso y no tiene la capacidad muchas veces de entenderlo ni de ejecutar lo que le decimos, ¿no? Entonces está claro, por poner así unas pautas para poder entender qué 4 edades hay. Hay 4 edades, una es, se podría decir que antes de los 7 años, 6 años posiblemente, en la primera infancia, luego va de los 7 o 6 a los 12, 13, incluso 14, en la segunda infancia, luego viene de los 14 hasta los 18, que se podría decir la adolescencia, y después de los 18, ¿no? En esas 4 etapas, pues la capacidad de entender y de ejecutar va variando, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo en la primera infancia hasta los 6-7 años el niño pues hace grandes esfuerzos por entenderte, pero le cuesta dirigir su conducta. Por lo tanto, no te empeñes en que te entienda 100% y que te haga caso 100%. Por lo tanto, es lo que se dice, al niño no se le puede explicar todo ni esperar todos. Por lo tanto, un padre tiene que, entre comillas, explicarle algo, pero sobre todo obligarle a que lo haga, ¿no? El niño no puede entender que es beneficioso lavarse las manos, un niño no puede entender que es beneficioso ir a la escuela o acostarse temprano, ¿no? El niño hasta esa edad se mueve por la pasión, por el deseo, por lo que le apetece hacer. Y esa es, por ejemplo, a esa edad es donde los padres normalmente se desesperan. Entonces, menos hablar y más obligarle a hacer lo que creemos que es necesario, ¿no? Y ese, por ejemplo, es un ejemplo que con lo que más pues, va modificando, ¿no? ¿Crees que también es un ejemplo? Es decir, si yo quiero enseñar que mis hijos se laven las manos, ¿el verlo también ayuda a ese mensaje? Indudablemente esa es la clave, ¿no? Es decir, a esa edad principalmente solo aprenden por la imitación, no aprenden por otra línea que sea la imitación y el premio y el refuerzo. Lo hago porque me lo premia y lo hago porque lo veo, las dos cosas. Lo veo y me lo premia, pero no porque entienda que es necesario en un futuro. Su mente no va al futuro, su mente va a lo concreto, al ya, y me lo premia ya, no me lo premia dentro de 2 meses, ¿no? Su mente no tiene capacidad de predecir. Por lo tanto, ese es un tema que tenemos que pactar con el resto de educadores de la familia, el decir, bueno, ¿qué queremos que haga nuestro hijo? Pues vamos a hacerlo nosotros también y vamos a reforzárselo y a premiárselo. Y con eso lo hace. Y ese es el único objetivo. ¿También en esa etapa es cuando hay que enseñar lo que es la frustración o tenemos que hacerlo más adelante? Indudablemente, ¿no? Hay una frase que lo mismo la hemos oído en muchas casas, en muchas familias, de nuestros abuelos, que decía que en la vida no se hace lo que se quiere, sino lo que se debe. Y mete ahí el verbo querer y deber, ¿no? Hay en esa etapa es donde se aprende. Si ya sé que tú no quieres, que tú sí quieres, pero aquí se hace lo que se debe, ¿no? Y ya sé que no te apetece comer lentejas, pero es que hay que comerlas. O no te apetece ducharte, pero es que hay que ducharse, ¿no? Y bueno, y al niño medio se lo explica, pero sabes que al final lo mismo, incluso lo tienes que meter a la ducha con ropa y todo, ¿no? Es decir, un niño, pues,
Hay que explicarle, hay que negociar, hay que pactar con él, pero sabemos que a esa edad, hasta primera edad, hay muchas veces que no nos podemos desesperar si no nos entiende y simplemente o levantarlo o acostarlo. Y bueno, es un trabajo difícil, ¿no? Difícil que no te entienda, ¿no? Y que no pueda predecir. Tenemos que tener paciencia, pero sabemos que hay, se podría decir, unas líneas rojas que no podemos permitirnos, ¿no? Un niño cada vez que abre la boca no se lo podemos dar todo. Hay que decir, bueno, hijo, pues si lloras, lloras, pero es que no te lo puedo dar, ¿no? Se le dice con cariño, con ternura, pero no se le da. Y esa es la mano izquierda, por un lado, para hablarle con cariño, y la mano derecha parece que es que no toca, ¿no? Y si viene la frustración, pues es lo mejor que te puede pasar. Vamos a la siguiente edad. Hemos dicho de los 6 a los 12 ahora, ¿verdad? Sí, pues aproximadamente, ¿no? Que es la segunda infancia. Aquí ya sí entiende los mensajes, ¿no? Aquí ya sí que hay que explicar, usar mucha pedagogía, hacerle ver que los padres podemos justificar todas nuestras medidas, todas nuestras decisiones, porque él sí quiere ya saber, ¿no? Él ya sí necesita que le expliques. Pero indudablemente se mueve todavía, por un lado, con una mente adulta de necesidad de saber, pero una mente infantil de que lo que no le gusta no lo quiere hacer. Y entramos en el juego que te lo explico, pero una vez que esté ya explicado, si tú no aceptas, te tengo que obligar, entre comillas, ¿no? Explicar y obligar, ¿no? Es decir, yo te explico lo bueno que es estudiar, yo te explico lo bueno o lo malo que es jugar muchas horas a las PlayStation, yo te explico lo que haga falta, pero en casa pues uno se acuesta temprano, no se discute, no se insulta, no se pega, es decir, las normas típicas que en toda casa hay y que por mucho que yo te lo explique, como no me hagas caso, pues te tengo que obligar, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan entender, introyectan nuevamente lo que es la autoridad. ¿Quién manda? Una autoridad que te lo explica, que no es autoritarismo, una autoridad que te lo razona, pero que es comprensivo, que incluso lo negocia, pero que sabe que al final el que mandan son los padres, el padre y la madre en la casa. En ese sentido, los padres, estén separados o no, tienen que llevar un mismo camino para que el niño no pierda un poco el rumbo, porque normalmente en las separaciones sí hay esa... si tu madre no te deja, yo te dejo. Si tu padre no te da, yo te dejo. ¿Crees que en ese sentido hay que pensar más en el niño y menos en... Y lo digo por los separados, no por las parejas, que también pasa? Sí, sí. Claro, que también es casi más o menos lo mismo, ¿no? Es una manera distinta, en la mayoría de casos, por un lado puede ser manera distinta de entender lo que es la educación. Es decir, hay padres muy estrictos que quieren que sus hijos vayan todo en disciplina, y hay padres demasiado relajados o que no tienen energía para preocuparse y por lo tanto le dejan hacer cualquier cosa. Y ahí es donde el niño, por un lado se confunde y por otro lado se aprovecha de las circunstancias y no incorpora los mensajes. ¿Qué tienen que hacer los padres separados? Pues probablemente tienen que hacer lo que puedan. La ideal es que se pongan de acuerdo y que las normas las pongan conjuntas para que el niño no se confunda, pero si no lo consiguen porque cada uno ve la vida de una manera, pues cada uno en su casa pondrá las líneas rojas, se podría decir, que cree que son obligatorias y necesarias. Y el niño rápidamente captará qué puede hacer en una casa y qué puede hacer en otra. El que pierde el niño, sí, indudablemente. Pero indudablemente tú a tu expareja no le puedes obligar a que cumpla tu requisito educativo siempre y cuando esté dentro de la legalidad, ¿no? Si un padre no quiere obligar al niño a que se lave los dientes o a que haga los deberes, pues por mucho que tú vayas al juez no vas a poder hacer nada. Otra cosa es que sean temas ilegales, violentos, que indudablemente ya está la denuncia, pero por temas educativos en esta línea no, si la pareja la pareja está bastante enfrentada va a ser difícil que se pongan de acuerdo. En ese sentido pasamos a la tercera edad. Sí, ya ahí hemos perdido al niño y ha entrado ese hombrecito, esa chiquita que son adolescentes, y bueno, pues en este caso ya no le podemos obligar a nada. Lo que no hayamos aprovechado hasta esa edad, de los 12, 13, incluso 14 años, el niño ya es adulto y se da cuenta que puede decir no quiero. Y si no quiere, no quiere. Por lo tanto, es una edad en la que
se le tiene que seguir explicando las cosas, negociando, mucha negociación, mucha comunicación con el adolescente, porque sabemos que no le podemos negar a nada. Y si el niño no quiere estudiar, no estudiará, y si quiere estar con los amigos, estará. Y bueno, y ahí nos queda un duro camino si al principio, en los primeros años, no le hemos sabido encauzar en resistir la frustración y en saber obligarse en lo que se debe, ¿no? Y bueno, pues ahí empezamos ya a recoger frutos. Si lo tenemos bajo nuestra autoridad, nuestro poder, porque indudablemente le controlamos economía, le controlamos la PlayStation, le controlamos el móvil, y con eso podemos medio negociar condiciones, pero hay niños que se lo quitas todo y no reaccionan, ¿no? Así que esa tampoco es la fórmula. Premiar, castigar no es la fórmula para muchos niños de esta edad. Le echan un pulso a los padres, y por mucho que se emperren, ellos no ceden, y si no quieren estudiar, no estudian, y si quieren estar con los amigos o fumar porros, los fuman, y tú estás perdido, ¿no? Por lo tanto, es muy importante los primeros 12, 13 años de vida para que el niño pues sepa comunicarse con el padre, tenga confianza, entienda lo que es necesario y lo haya visto también, y por lo tanto a esa edad adolescente, que todo adolescente quiere probar cosas nuevas, sepa lo que es correcto e incorrecto. Es decir, que la educación hasta los 12, 13, 14 años se basa sobre todo en demostrar una digamos, dureza, pero flexibilidad, y sobre todo una base de confianza para que, llegado el momento de la adolescencia, si hay un problema, sepa que van a estar ahí respondiendo esos padres o esas madres. Indudablemente, los primeros 12, 13 años al niño se le incorpora la disciplina, las acciones correctas, para que cuando llegue la adolescencia le salgan naturales, le salgan solas, no tengan que dudar, ¿no? Y bueno, y también se le desarrolla la comunicación y la confianza para hablar y negociar, ¿no? Si al fin y al cabo, con la adolescencia ya empieza a tratar con un adulto que él te da sus puntos de vista, sus problemas, sus preocupaciones, y tú como adulto pues se lo devuelves desde tu punto de vista, pero al fin y al cabo es una negociación para convencerlo, pero no de otro tipo, ¿no? ¿Y la última etapa sería? esa es la que más me gusta. Una pregunta, un inciso. Sí. Hemos hablado de padres separados, pero también de los matrimonios que están juntos. A veces cada uno va por un camino a la hora de educar al crío. Pero esta última etapa, hay gente que ya empieza la universidad, la emancipación. ¿Eso también influye en esta cuarta etapa? Claro, ahí volvemos otra vez a recoger frutos, ¿no? Un niño, un hijo, mientras no se va de casa, es hijo tuyo, ¿no? Y tienes que mantenerlo y permitirle seguir desarrollándose. Pero claro, pasados los 18 años, legalmente ya es libre y es autónomo, ¿no? A nivel legal ya paga las consecuencias de lo que hace, ¿no? Entonces los padres tienen que ya tener incorporado que a partir de los 18 a los hijos se les acompaña, nunca se abandona ni se les rechaza, pero acompañarle no quiere decir que se le permita cualquier cosa, ¿no? Ya no se le explica las cosas, ya hay que dejar de ser cansinos, ya se le habrá explicado 1000 veces lo bueno que es hacer deporte, lo bueno que es estudiar, lo bueno que es trabajar, lo bueno que es no ser obsesivo, no ser adicto. Todo eso se lo habrá explicado, son muchos años ya, son 18 años con tu hijo. En ese momento es ya, pues bueno, pues decirle, hijo, esto es lo que hay, si quieres algo te tienes que mover tú, ¿no? Si quieres dinero tendrás que trabajar, y si quieres una profesión tendrás que estudiar. Y ya no se le explica el por qué, ¿no? Ella ya lo sabe. Pero claro, los chavales que con 18, 19 años llegan con edad infantil, de 12, 13 años, infantilizados porque los padres no le han permitido madurar, pues ahora hay que hacer el camino, ¿no? Y un chaval de 18 años súper responsable y maduro, pues no da problemas. O estudia o trabaja y está deseando pues emanciparse y echar a volar. Pero un chaval de 18, 19 años con mentalidad de 12, pues es empezar de cero con ellos. Y bueno, pues no quiere estudiar, no quiere trabajar, pues vienen los problemas, ¿no? Y yo digo que la mejor manera de que reaccionen es
que toquen fondo. La mejor manera es que tengan la necesidad. Sin necesidad nadie va a reaccionar. Y a esa edad pues hay que hacerle ver que si quieres algo pues te tienes que mover. Que en casa no te va a faltar la comida, la ropa, pero poco más. Y bueno, y generarle la necesidad es la clave. ¿Crees que en ese sentido muchos padres y muchas madres tienen esa sobreprotección y le damos demasiadas cosas? Por ejemplo, el ponerles una paga, el ponerles una comodidad, hacen que precisamente no quieran ver la responsabilidad que conlleva el trabajo, conlleva el coger e irse de casa. Claro, eso se hace, esa es la clave, ¿no? Es decir, si no le generan la necesidad, ellos están cómodos, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace? Pues, por un lado, porque es lo más cómodo. Es decir, lo más cómodo es que cada vez que abras la boca yo te doy. Ahí no hay negociación, no hay pelea, no hay conflicto, me lo ahorro. Y por otro lado, porque no quieres que tu hijo sufra, ¿no? Y como no lo quieres ver sufrir, pues también le das cada vez que abres la boca, ¿no? ¿Y por qué no lo quieres ver sufrir? Porque no quieres que fracase. Es decir, ha hecho del proyecto de tu hijo tu proyecto y del fracaso de tu hijo tu fracaso. Y ahí es un problema de personas que no entienden que uno como padre de su hijo pues sí le preocupa su evolución, pero que también se tiene que preocupar de su propia evolución y de sus otros hijos y no obsesionarse con que el hijo tiene que ser perfecto y con que el hijo tenga que hacerlo todo, ¿no? El hijo tiene que pasar su proceso madurativo y sufrir los fracasos y los tropiezos, y cuanto antes los sufra y aprenda de ellos, pues mucho mejor, ¿no? Lo ideal sería aprender sin tropezar, esa es la perfección, pero esa perfección es compleja, ¿no? Y no se da con mucha frecuencia. Y aprender a pensar por sí mismos y sobre todo que no se conviertan en niños tiranos que todo lo quiero y todo lo exijo más que pedirlo por necesidad. Claro, la clave siempre es hacerle pensar. Aunque sean muy pequeñitos y sabes que no te va a dar la respuesta, siempre tener un segundo de preguntarle, ¿tú qué crees que ha pasado? ¿Por qué motivo ha pasado tal cosa? Tanto el niño de 4 años que con una pelota ha roto una lámpara, hay que preguntarle qué ha pasado, por qué ha pasado y qué consecuencias tiene. Y así un niño de 8 años que ha suspendido 3 asignaturas y un niño de 14 años que ha venido con olor a alcohol, ¿no? Porque ha bebido. Es decir, a cada edad siempre hay que tener el puntito de paciencia, que pedirle pensar. Y bueno, y volvemos a lo mismo, para pedirle pensar tienes que estar tranquilo, no te tienes que alterar y tienes que tener el puntito de paciencia para provocarle, ¿no?, el que reflexione. Un tema muy complejo que ya hablaremos cuando tenga más tiempo, pero ahora mismo no te voy a entretener. Simplemente vuelve a repetir cómo pueden localizarte por si algún padre, alguna madre o algún abuelo que también esté interesado en saber más de este tema. Muy bien, pues me pueden localizar en el Servicio de Psicología Aplicada de la Universidad de Murcia, por la web de la Universidad de Murcia, Servicio de Psicología Aplicada, y bueno, y en la dirección de correo psicoenfócate@gmail.com y otro correo es info@educandovidas.es. Que además está puesto en los vídeos y nosotros hemos creado ya una página de podcast que también te pasaré el enlace y lo pondré para que la gente tenga todos estos datos. Y siento no tener más tiempo, sé que andas muy ocupado, simplemente Jesús, agradecerte un martes más que estés ahí. Muy bien, pues muchas gracias y seguimos dando juego a la sociedad. Vamos a intentar que la gente, las respuestas que nos den o preguntas que tengan, te las dejamos guardadas. Y lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí en Radio Cómplices. Nada, gracias a vosotros. Un saludo. Un abrazo, Jesús. Bueno, pues este era Jesús García, nuestro psicólogo, nuestro educador, escritor y sobre todo comprensivo Jesús. Gracias, y este programa se emitirá esta noche y tenéis el podcast para escucharlo cuando queráis. Un abrazo y os dejamos la música.